Hola, especial saludo para todas las personas que ven este video. Acaba de ser expedido el decreto reglamentario 1070 del 28 de mayo del año 2013, seguramente por todos conocido porque ha sido bastante difundido. Este decreto tiene por finalidad reglamentar algunos aspectos relacionados con la retención en la fuente de pagos laborales, efecto para el cual se determina cómo clasificar a las personas naturales y también trae algunas reglas relacionadas con el IMAN y con el IMAS. Yo quisiera en esta nota hacer algunas reflexiones en relación con el alcance subjetivo del decreto reglamentario 1070, particularmente lo que tiene que ver con el artículo primero de este decreto, que establece los lineamientos para clasificar a las personas naturales. Digo esto porque resulta muy curioso que uno de los incisos de este artículo primero señale expresamente que las personas naturales residentes en el país cuyos ingresos no provengan de una vinculación laboral o legal y reglamentaria estarán sujetas a la retención mayor que resulte de aplicar la tabla de retención del artículo 383 o la retención mínima del artículo 384 del Estatuto Tributario, excepto que entreguen a su contratante la información de la calidad tributaria como persona natural. Este inciso, visto de manera aislada, indicaría que si una persona, por ejemplo, que compra y vende camisas, comerciante al por menor, se presenta ante su cliente y le vende las camisas, pareciera insinuar como si la retención en la fuente que le hicieran por ser persona natural y por tener ese ingreso un origen distinto a la relación laboral o legal y reglamentaria, debería someterse a la retención de pagos laborales como retención del 383, retención normal, o como retención mínima. Este, por supuesto, no es el entendimiento que debe darse a esta parte del artículo primero del decreto 1070. ¿Por qué razón? Porque la finalidad del decreto 1070 es regular el tema de la retención en la fuente por pagos laborales. Y la retención por pagos laborales aplica a quienes tienen la categoría de empleados. Y la categoría de empleados solamente se da para dos circunstancias: para los que tienen rentas de tipo laboral asalariada, sobre la cual no debe haber ninguna duda, y para quienes mencionamos nosotros como trabajadores independientes, es decir, para aquellas personas que sin un vínculo laboral prestan un servicio personal por cuenta y riesgo de quien los contrata a cambio de una remuneración. Es en ese sentido entonces que debemos entender de manera consistente el artículo primero del decreto 1070 cuando determina que las personas naturales residentes en el país deberán reportar año a año a sus pagadores o agentes de retención la información necesaria para lograr su categorización de acuerdo con el artículo 329, que no es otra cosa que manifestar lo siguiente. Primero, si los ingresos del año inmediatamente anterior se obtuvieron a partir de una actividad personal, de una actividad económica, cuyo riesgo es de quien contrata, del empleador o contratante, y esos ingresos hayan sido al menos del 80% del total de los ingresos percibidos. Segundo, hay que informar si los ingresos en el año inmediatamente anterior provienen o no de prestación de servicios personales, ya sea por ejecución de profesiones liberales o por servicios técnicos que no supongan la utilización de maquinaria o de materiales especializados. En tercer lugar, habrá que manifestar si la persona está obligada a presentar declaración de renta en el año inmediatamente anterior. Y cuarto, manifestar si los ingresos tributarios han sido superiores o inferiores a 4.073 unidades de valor tributario. De manera que cuando observamos esta disposición, lo que realmente vemos es que se trata de que la persona natural, cuando cobra un servicio, él manifieste si tiene o no la condición de empleado, es decir, si cumple los parámetros o no de empleado. Y conforme al decreto, si yo no hago esa manifestación, queda habilitado el agente retenedor para descontarme la retención por pagos laborales, no pudiendo ser esa retención inferior a la mínima que establece el artículo 384 del Estatuto Tributario. Para concluir entonces que de este artículo primero
Si un ganadero, si un comerciante, si una persona categorizada como trabajador por cuenta propia y cuya factura o cuenta de cobro da elementos para entender que él es trabajador por cuenta propia, el que vende ganado, por ejemplo, pues mal haría el contratante en pedirle la manifestación de que establezca si en el año inmediatamente anterior los ingresos provinieron de honorarios o de servicios o de comisiones o de rentas de trabajo asalariadas. Entiendo, por tanto, que el alcance subjetivo del artículo primero del decreto 1070 se reduce exclusivamente a las personas naturales que pueden quedar inmersas dentro de la categoría de empleados por las condiciones propias de su actividad, es decir, honorarios, comisiones o servicios por actividades que se desarrollan por cuenta y riesgo de la persona contratada. Estos son mis comentarios en relación con el artículo primero. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.